Pokémon. Se puede decir que la saga ha envejecido como un buen vino, si ese vino se dejó en una caja de cartón en medio de la carretera durante 26 años. Ha pasado bastante tiempo desde que la fórmula era fresca. Y el diseño de los juegos de Pokémon no es malo, pero después de tantos años la saga está saturada de siempre hacer lo mismo. Pero en el horizonte se presentan los primeros juegos de Pokémon de mundo abierto. Por eso, ahora más que nunca es la mayor oportunidad de acabar de evolucionar una fórmula que pide a gritos una actualización. Y por lo que parece, Pokémon Escarlata y Púrpura intentarán dar un salto el cual la saga ya lleva intentando hacer carrerilla desde hace un tiempo. Pero ¿qué es exactamente lo que están preparando estos juegos y por qué es tan importante? ¿Y qué es lo que les queda por mejorar? La nueva estructura libre conlleva muchas cosas que son necesarias para funcionar y son fáciles de implementar, que acabarían desencadenando en un juego muy interesante. Para empezar, esta estructura puede dar dos situaciones muy distintas pero interesantes. Primero, puede ser que los Pokémon fuertes y débiles sean repartidos por iguales en todas las rutas. Esto implica que en la calle Victoria podría haber Pokémon de nivel 2, pero también que justo después de coger tu inicial puedas encontrarte un Pokémon nivel 70, haciendo así que se haya de explorar para entrenar y descubrir nuevos lugares con los Pokémon del nivel que quieras, evitando Pokémon fuertes al principio para poder volver más tarde con sed de sangre. Esto hace que el nuevo mundo abierto valga la pena ser explorado, porque ¿para qué salir de la ruta si no hay nada interesante? Y pasa lo mismo con los NPCs. Al poder retar a personajes en cualquier sitio, los entrenadores habrán de estar desperdigados, y eso dará paso a explorar para combatir. Pero ha de llevarse con combates opcionales, porque si acabas de salir del primer gimnasio y no puedes rechazar combates, quizá te destruyen en la ruta siguiente. Y parece que va a ser así, ya que en el tráiler se puede apreciar como quien juega va hacia un personaje y este no exclama hasta tener el jugador en la cara. Por otra banda, siempre puede funcionar escalando los niveles, lo que haría la exploración mucho menos incentivada, pero el reto mucho más intenso, puesto que da igual lo que entrenes, el juego estará a tu nivel. El multijugador es algo que también despierta mucho interés, pero también es porque no se ha mostrado nada, ya que no tiene sentido que expresen como una nueva función del juego conectarse con hasta 4 personas, cuando Espada y Escudo podía conectarse técnicamente con bastantes más. Finalmente, los Pokémon. La idea de las motocicletas no me convence, no solo porque es extraña para un legendario, sino porque ya hay Pokémon que parece una moto y una región que se centraba también en tener diversos momentos en los que montar Pokémon. Pero tal y como lo veo, una vez atraparemos al legendario, tendremos una nueva manera de movernos, probablemente abriendo las puertas al postgame. Más allá de eso, aunque los nuevos diseños de los Pokémon tienden a evitar puntas, está claro que Game Freak sigue la línea de trabajo establecida en Espada y Escudo y hace sus deberes sobre la cultura española para crear Pokémon con respeto hacia la cultura en la que se basa la región. La historia es otra cosa que empieza a sacar su cabeza, y aunque dudo que no sea nada increíble narrativamente, es algo que también me interesa. La rival, siendo alguien experimentado, como podemos ver en el tráiler, puede dar paso a un arco distinto a los que ya hemos visto. Puede ser alguien que diga que se deje ganar y oculte su frustración de perder contra alguien técnicamente más débil, o que quiera sacar lo mejor de ti y te acompañe con orgullo a tus victorias. Los dos profesores también me interesan, pero porque ya hemos visto alguna vez cómo los personajes exclusivos no tienen por qué dejar de existir en la versión donde no son relevantes, como el caso de Mel y Morris o Aquiles y Magno. Y creo que vale la pena tener un ojo en el profesor que no estará, supuestamente, presente en el juego, ya que ambos personajes tienen pinta de tener una edad parecida y aspecto parecido, sobre todo en el tono de piel y pelo, ambos con el pelo hacia atrás y colores parecidos. Después de Leyendas Arceus, los árboles genealógicos son algo que sorprendentemente ha cogido un poco de relevancia en la saga. Hay una teoría que yo apoyo que dice que el profesor que no aparece es el malo del juego. Eso tendría sentido, ya que ambos profesores parecen tener ideales opuestos. Hablando de eso, si hubiese algún juego que quisiese establecer una conversación sobre la relación entre el pasado y el futuro, encajan que sean estos. Al querer cambiar tanto la saga, Pokémon Escarlata y Púrpura tendrán como reto mejorar sin ignorar o tachar, porque aunque todos los juegos anteriores tienen muchas fallas, marcar esos errores como algo que borrar es algo muy extraño, sobre todo con una saga que acostumbra a hacer remakes, el último siendo extremadamente parecido a los juegos originales a propósito. Habría que coger una filosofía mucho más centrada en llegar a lo que los otros juegos no podían. Así no se trata la historia de Pokémon como malos intentos de hacer un juego que valga la pena. Hay que encontrar el punto donde se mejora.
no corrigir, porque se corre el riesgo que volver atrás en la historia de la saga sea incómodo, y aunque eso no es un problema para el jugador, Pokémon es una saga que siempre le gusta tener el pasado vivo. Y no puedes decirme que tu pasado vale la pena, pero a la vez que es un error. Pero aún quedan muchas cosas por arreglar, no hace falta ir muy lejos. La Switch no es la consola más potente del mercado, pero cuando consistentemente aparecen juegos que se ven pulidos y bonitos, a pesar de la falta de potencia de la consola, hay que evaluar el problema de Pokémon y sus gráficos. Juegos como Kirby, La Tierra Olvidada, Link's Awakening y Xenoblade Chronicles 3 demuestran que la saga puede tener gráficos mejores que los que hemos visto en juegos de Pokémon desde Espada y Escudo. El mayor problema es la compresión de las texturas, que hace que las cosas se vean muy crujientes. Si las resoluciones de las texturas fuesen mayores, este problema se solucionaría. Esto no solo podría disimular modelos 3D de poco poligonaje, también podrían hacer que el entorno, un aspecto cada vez más importante en los juegos de Pokémon, se vea mucho mejor. Ahora mismo tenemos estatuas refritas y suelos comprimidos. De forma similar, la luz y las sombras son algo que también cabe mejorar, ya que son cosas que ayudan mucho a dar personalidad y ambientación al mundo. Y actualmente hay algunas zonas que se ven muy pobres, con cuevas que parecen de plástico y objetos que no tienen sombra. Bien, por favor, haced que mi Pokémon me pueda seguir a buen paso, no quiero llegar al segundo gimnasio cuando mi Fuecoco acaba de salir del primero. Aún así, lo que más miedo da, lo que creo que ancla a Pokémon a la mediocridad, es que estén recortando contenido para llegar a las fechas impuestas. Todos los juegos de Pokémon, desde Espada y Escudo, han ido recibiendo actualizaciones que parecía que acababan el juego después de que se publicase. Lo podemos ver en los DLCs de Espada y Escudo, que parecen más postgame que un añadido adicional, todos los Pokémon singulares que han puesto a cuentagotas en los remakes de Sinnoh y la actualización de Leyendas Arceus, que ha traído un montón de novedades. Esto me preocupa, porque Game Freak parece que vaya por detrás de sus propios juegos. Y como me saquen un juego decente que se ha acabado por un DLC que no dio tiempo a acabar para el primer lanzamiento, me voy a cabrear si tiene éxito. Porque eso no solo quiere decir que va a mantenerse el ritmo absurdo de juegos, sino que hay más beneficio cuando los juegos salen sin acabar que cuando los juegos salían acabados. Y yo lo siento, pero no deberíamos, como fanbase, dar soporte al crunch. El ritmo de la saga no es sostenible con la producción que tiene, y se habrían de hacer cambios a alguna de esas cosas para poder tener juegos acabados como los de antes. Es tan fácil como que The Pokémon Company invierta más dinero en Game Freak para que puedan tener un equipo mayor o que los juegos no salgan anualmente. Pokémon Escarlata y Púrpura están en una posición muy beneficiosa, pero también muy peligrosa. Recientemente ha habido muchos juegos de Pokémon diversos entre sí y pueden recoger lo mejor de cada uno y mejorar las fallas. Pero después de las tormentas de críticas que han recibido todos los juegos, la saga ahora necesita un buen remate para demostrar al público general que las críticas constructivas se escuchan. Pokémon lleva un tiempo haciendo carrerilla. La gran pregunta es si en la 9ª generación echará a volar, seguirá corriendo o se caerá.